Bienvenidos al canal Dividendos México, yo soy Renan Ribeiro, creador aquí del canal. En este video voy a comentar aquí dos noticias relacionadas al mundo de las inversiones. La primera de ellas es sobre un viejo problema, un problema que ha pasado en la bolsa mexicana en los últimos años, que es la falta de OPIs. OPIs son ofertas públicas iniciales, es cuando una empresa que es privada empieza a cotizar públicamente en la bolsa de valores. Entonces, ese es un problema, ya sabemos los que ya invertimos en la Bolsa de Valores de México, que ese es un problema aquí de la Bolsa Mexicana, pero ese también es un problema que ha pasado en otros países y yo traje aquí una noticia del portal Economista para que podamos verla juntos. Entonces vamos a checar aquí en la pantalla las partes principales sobre esa noticia. La noticia del portal Economista es: continuó mala racha en salidas a bolsa en el mundo, crisis bancaria afectó. Aquí tenemos una gráfica sobre OPIs globales, entonces en todo el mundo, y aquí tenemos una disminución, aunque no es tan grande así, de 8.28% en el primer trimestre de 2023 en comparación al primer trimestre de 2022, ¿ok? Realmente no es una gran diferencia aquí como están mencionando, ¿no? Como una super mala racha, realmente no es así, pero sí ha disminuido el número de ofertas públicas iniciales en todo el mundo. Aquí en la parte de abajo hay algunas partes también interesantes. Aquí dice que la crisis bancaria fue un elemento más que abonó a la mala racha en el mercado mundial de las OPIs. Entonces sabemos que sí puede afectar noticias relacionadas a la economía, no solo de un país, como también noticias e impactos que tienen en varios países, como por ejemplo lo que mencionaron de los problemas bancarios que ocurrieron en Estados Unidos y también en Europa. Aquí también dice: en el periodo se contabilizaron un total de 299 compañías debutando en bolsa, cantidad 8% menor al compararse con los 3 primeros meses del 2022. ¿Okay? Aquí también dice que están recaudando menos dinero, porque también están haciendo menos OPIs, y al mismo tiempo están recaudando menos dinero también. Voy a aumentar aquí un poquito la letra, no sé si está tan pequeña. Creo que así está mejor. En América Latina, entre enero y marzo de este año, apenas se contabilizó una OPI en Brasil, mientras en México continuó cerrado el mercado por otro trimestre más. Entonces aquí podemos ver que no están contabilizando las salidas, las OPIs de las fibras. Posiblemente, si no están contabilizando de las fibras en México, posiblemente no están contabilizando también los fundos inmobiliarios de Brasil, que es como las fibras de Brasil, y posiblemente también los REITs de Estados Unidos y toda la parte relacionada a inmuebles que están cotizando también en las bolsas de valores. Realmente no sé por qué no están considerando, pero al menos no está considerando de ningún país, así yo imagino aquí de acuerdo a la noticia. Entonces solo están considerando aquí de acuerdo a esa noticia las OPIs de las acciones de las empresas que empezaron a cotizar no solo en todo el continente americano, pero también en Europa y otros continentes. Aquí dice, por ejemplo, que la última empresa debutando en la Bolsa Mexicana de Valores fue Grupo México Transporte en noviembre de 2017. O sea, ya estamos en abril de 2023, ya pasó casi 6 años, 5 años y medio. Y en esa fecha fue la última empresa que empezó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que en Viva, que es la otra bolsa de valores, fue Cox Energy, fue la última empresa en julio de 2020, pero otra vez en ese espacio de tiempo, 2020 para acá, también empezaron a cotizar otras fibras, al menos en México y posiblemente también en Brasil, otros fundos inmobiliarios y todo más. Aquí dice que en toda la región de América se contabilizaron en el primer trimestre 40 llegadas a bolsa, un monto de 2.6 mil millones de dólares, y que solo en Estados Unidos se registraron 31 OPIs. Obviamente es el gran mercado, es el mayor mercado del mundo, y allá siempre tienen nuevas empresas saliendo de la bolsa, lo que siempre es muy bueno, ¿no? Nuevas opciones. Muchas empresas todavía están en etapas iniciales, entonces tienen mucha posibilidad de crecimiento, nuevos giros de negocio que no existían antes. Entonces ojalá también que en México podemos tener más OPIs pronto. Y vamos aquí un poquito más en la parte de abajo. Aquí tiene una frase del director general de la Bolsa Mexicana, que ahora las bolsas de valores están en un momento complicado porque el competidor natural para la atracción de flujos es el mercado de tasas de interés. Con mayores tasas en el mundo es menos atractivo el mercado de bolsa de valores, y así funciona, ¿no? Entonces es muy atractivo ahora invertir en México, por ejemplo, en CETES. Es muy atractivo porque CETES está dando un rendimiento de 11 a 12%, y por toda la incerteza que hay en relación a la economía local y mundial, muchas empresas ahora deciden por no hacer una OPI, no empezar a cotizar públicamente. Aquí también dice que cuando empiece a moderarse la política monetaria de los bancos centrales, comenzarán a moverse los flujos hacia el mercado accionario,
esa es la tendencia. La cosa es que no sabemos cuándo va a pasar eso. Entonces la inflación sigue alta y esa es la expectativa para todo el año 2023. Tal vez al final del año, en el segundo semestre o en el último trimestre del año, podemos empezar a ver una inflación un poco más baja. Podemos empezar a ver disminución en las tasas de referencia de los bancos centrales de los diferentes países, pero aún no está nada seguro. No sabemos si algo puede pasar en ese camino de aquí al final del año. Entonces aún no sabemos, no tenemos cómo confirmar nada. Y aquí dice que la Bolsa Mexicana de Valores ha sido resiliente, ha aguantado más o mejor que otras bolsas y en el año ha subido un 13% y eso es verdad también. Obviamente todo lo que está aquí es verdad y sí, la bolsa ha subido más de un 13% y eso considerando la bolsa como índice, ¿no? O sea, el índice IPC. Pero hay muchas otras empresas mexicanas que han subido mucho más que 13%. Hay empresas mexicanas que ya han pagado dividendos, han pagado altos dividendos. Y ese 13% es el promedio del índice IPC, que es un conjunto de 35 empresas mexicanas. Y ese conjunto, ese índice ha subido más o menos un 13% en el primer trimestre de 2023. Aquí dice también que en la región de Asia-Pacífico han salido 175 empresas, 175 OPIs, con una recaudación de 12.700 millones de dólares en el primer trimestre. Entonces también es un dineral, es un mercado también muy fuerte que está mucho en crecimiento también algunos países de Asia. Vamos aquí un poco más en la parte de abajo. Aquí dice que la falta de OPIs no es una sorpresa porque ya se anticipaba una baja actividad y poco apetito de empresas saliendo al mercado accionario, ya que era la misma tendencia observada en los últimos trimestres ante la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y los temores de una recesión mundial. Todo ello aumentó la aversión al riesgo y alejó las inversiones de la renta variable. Entonces, como vimos antes, ¿no? Entonces hay una incerteza general. Muchas empresas ahora prefieren por no empezar a cotizar públicamente hasta que las cosas se acomoden un poco más, que la situación de manera general esté un poco mejor. A algunos tal vez no les importe y quieren salir aún así. Entonces depende de la administración de cada empresa. Vamos a ver qué más hay aquí de interesante. Aquí comenta, por ejemplo, sobre la quiebra de los bancos regionales de Estados Unidos, Silicon Valley, Signature Bank, Credit Suisse, también el problema que tuvo con ese banco de Suiza. Entonces, obviamente, son cosas que impactan en la gana, tal vez, de las otras empresas de querer salir ahora. No se ve que el ambiente está un poco así desorganizado, no hay tanta confianza de los inversionistas de manera general. Si ven también que la renta fija tiene rendimientos muy buenos, entonces tal vez no quieran salir ahora, ¿no? Entonces prefieren esperar y eso es lo que está haciendo muchas empresas que ya estaban en proceso y están postergando su salida tal vez para un momento más adecuado, más oportuno. Aquí también abajo dice sobre el índice de volatilidad, el VIX, que alcanzó un máximo de 26.52 puntos el 3 de marzo tras el anuncio de la quiebra de los bancos en Estados Unidos que más tarde fueron rescatados. Entonces es una buena opción, también una alternativa tal vez estar siguiendo cómo se comporta ese índice, porque muchas veces cuando ese índice tiene momentos de alza es cuando la bolsa de valores está en baja. Entonces suele pasar eso y hay muchas personas que siempre están atentas al índice VIX. Vamos a ver qué más hay aquí de interesante. Comenta sobre una posible luz en el horizonte, un debilitamiento de los precios de la energía y la recuperación de la economía de China. Las empresas esperan que el mercado de valores se estabilice y se recupere. El tema es saber cuándo va a pasar eso. No sé si podemos anticipar eso, que en 3 meses todo se va a recuperar, ya empezamos a comprar desde ahora, porque si podemos saber de alguna manera que se va a recuperar los precios van a subir, entonces podemos invertir ahora. Pero el tema es que no sabemos, y ese digamos que es el chiste de la renta variable, es que no tenemos cómo saber qué puede pasar en los siguientes meses. Es siempre hacer nuestro análisis de manera individual, pero también de una manera general de la economía, no solo en México, pero también en otros países. La otra noticia que tenemos es del portal El CEO. Es una de las páginas que más me gusta para ver temas sobre el mercado mexicano y también sobre bolsa de valores. Y aquí dice que acciones mexicanas tecnológicas y el oro son las inversiones más redituables en 2023. Las acciones mexicanas entregan rendimientos elevados a los inversionistas en 2023, que incluso superan los otorgados por los dos de los principales índices estadounidenses y materias primas como el oro, que son inversiones como el oro, por ejemplo, consideradas así defensivas. Entre los 15 principales fondos cotizados en bolsa, el Nasdaq acumula un avance de 12.9% desde enero, entonces es un rendimiento bastante bueno. Aquí tiene una gráfica también que es bastante buena, voy a aumentar aquí un poquito más la letra. Y aquí tenemos en el primer lugar el ETF QQQ de empresas tecnológicas de Estados Unidos,
Y en segundo lugar está el Nasdaq, con 12.9% de rendimiento. El ETF QQQ tiene un rendimiento de 19.7%, excelente rendimiento de ese ETF. Y si ese ETF, imagínense, tiene un rendimiento de casi 20%, significa que dentro de ese ETF hay empresas que crecieron mucho más que 20%. Y algunas empresas que tal vez no crecieron tanto o incluso que perderon valor en ese primer trimestre. Hay varios otros ETFs aquí en esa gráfica que son muy famosos, como el SPY, que en el primer trimestre tuvo un rendimiento de 8.2%. Normalmente no se consideran los dividendos cuando hacen esas comparaciones de rendimiento. Yo cuando hago los episodios del Camino del Millón siempre incluyo también el dividendo para considerar el rendimiento total de los ETFs. ¿Okay? Yo considero que es una métrica más exacta, pero es entendible también lo que pone aquí de no considerar y está bien también, no hay ningún problema. Aquí tiene otro ETF, por ejemplo, como el DIA, que es de Dow Jones, 2.6% solamente en el primer trimestre, bastante más bajo que otros ETFs, y varios otros aquí también ETFs de diferentes composiciones de sus portafolios. Hay ETFs aquí de deuda, de oro. La noticia comenta más sobre alguno de esos ETFs también aquí en la parte de abajo. Aquí dice que el Nasdaq replica el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que es la principal bolsa de valores de México. Viva tiene otro índice que se llama FTSE Viva, pero el principal índice en México es el IPC México, índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Y es un índice que está compuesto por un mínimo de 35 empresas. Son las empresas que necesitan cumplir con algunos requisitos para estar dentro de ese índice, por ejemplo, como bursatilidad. Entonces, aunque existan empresas que tienen muy buen rendimiento y muy buen crecimiento de sus ingresos, no están por el tema de bursatilidad. Si no son bursátiles, por ejemplo, lo suficiente, no puede entrar en ese índice. Aquí también un poco más abajo comenta otras cosas, como por ejemplo frenesí por acciones mexicanas, y dice que el mercado mexicano lleva años de rezagado. En los últimos 20 años el rendimiento ha sido muy inferior respecto a sus pares de Estados Unidos, que era solo una cuestión de tiempo para que esto cambiara, y este año y finales también del año pasado sí está cambiando, porque el IPC y también el índice de fibras, que no fue mencionado aquí, pero son índices mexicanos que han tenido muy buenos rendimientos recientemente. Aquí también dice que el mercado o un mercado emergente tiene la posibilidad de ofrecer retornos mayores que un mercado que ya está establecido, y eso también pasa, pero también son mercados que tal vez puedan presentar mayor riesgo. La manera de disminuir ese riesgo es conocer el mercado e invertir en buenas empresas que están en crecimiento y que cotizan a múltiplos atractivos. Aquí también dice que los inversionistas han optado por los títulos de las empresas nacionales gracias al atractivo del país por las expectativas que genera el nearshoring y también la apreciación del peso mexicano frente al dólar durante este año. También menciono que el Nasdaq tiene un rendimiento más elevado que el ETF SPY, que tal vez sea el ETF más famoso en todo el mundo. Es un ETF que replica el índice S&P de Estados Unidos, que son las 500 principales empresas de Estados Unidos. También comentan sobre tecnológicas y oro, los activos ganadores, y dicen que el fin de la era de alzas a las tasas de interés, la debilidad del dólar y la búsqueda de activos de refugio son factores que han dejado otros dos ganadores, las grandes tecnológicas y estadounidenses y también el oro. No mencionan, pero el Bitcoin también ha crecido mucho de valor, ha incrementado mucho su valor en este año de 2023. Aquí dice que durante los primeros meses el ETF QQQ, que replica el Nasdaq, es entre los principales ETFs de los mercados financieros el que tiene el avance más sostenido de casi 20% en tan solo 3 meses. Realmente es un crecimiento, un incremento de su valor muy fuerte. Aquí también dice que el mercado se adelanta y empieza a percibir que la Fed no volverá a subir la tasa después de mayo. Entonces podemos ver que esa es la expectativa que tienen, y lo que le hizo tanto daño al sector el año pasado fue que la Fed tuvo el alza más agresiva en toda su historia. Realmente aumentaron la tasa de interés de una manera muy rápida en un corto espacio de tiempo. Entonces eso afectó mucho y contribuyó para una baja principalmente en el mercado americano. Aquí comenta un poco más sobre otros ETFs, como por ejemplo el GLD, que es uno de los ETFs de commodities más utilizados a la hora de invertir en oro. Muchos de esos ETFs internacionales que estamos comentando aquí durante el video son ETFs que están disponibles dentro del sistema SIC, Sistema Internacional de Cotizaciones. Ustedes que tienen cuenta, por ejemplo, en GBM o tienen cuenta en Bursanet, pueden tener acceso a esas empresas a través del Sistema Internacional de Cotizaciones. Solo entrar en el home broker que ustedes invierten y ahí pueden invertir también en esas empresas, tanto en acciones como los ETFs que estamos mencionando aquí durante este video. Aquí dice que los ETFs que fueron considerados para este ejercicio en la parte de renta variable gozan de una alta liquidez en los mercados financieros. Muchos ETFs tienen
una buena bursatilidad también en el SIC, algunos no. Ese es el tema del SIC, porque muchas empresas sí tienen una buena liquidez, pero son muchas empresas, yo creo que son más de 2 o 3 mil empresas dentro del SIC, entre acciones, REITs, ETFs, y no son todos, la verdad es una minoría que tiene una muy buena bursatilidad, o al menos una mediana bursatilidad. Entonces, el tema de bursatilidad es bastante importante, porque bursatilidad significa los movimientos de compra y venta durante el día. Entonces, cuanto más movimientos los inversionistas de manera general suelen hacer, más fácil es para comprar y vender. Entonces no necesitamos esperar mucho y no necesitamos bajar mucho nuestro precio para hacer un movimiento de venta, por ejemplo. Aquí en la parte de abajo comenta más sobre otros ETFs, por ejemplo, quien quiere invertir en plata. Tem um ETF de plata, aqui comenta que é o SLV, Palladio, petróleo estadunidense, e também um que tem 14 matérias-primas distintas. Também comenta sobre ETFs de deuda dos Estados Unidos, como LQD, HYG e também o SHV. E realmente há um montão de ETFs todos os anos, todos os meses começam a cotizar novos ETFs dentro del SIC. Isso seria todo. Podemos ver que não só passa em México o problema de poucas empresas começando a cotizar, e também outra coisa que é comum, não só em México, mas também em outros países, em esses momentos, são empresas deixando de estar cotizando publicamente para convertir-se em empresas privadas. Então, em outros países também ha ocorrido esse fenômeno, por também o tema de que as empresas estão cotizando a níveis muito baratos, ou seja, estão baratas de acordo a seus múltiplos, e muitas vezes a própria matriz ou uma outra empresa decide comprar as ações dessa empresa que está cotizando publicamente para converter essa ação que era pública ou essa empresa que era pública em uma empresa privada. Então isso também ha ocorrido em outros países. Agora quero saber também de vocês uma coisa: vocês solem invertir em ETFs ou preferem invertir diretamente em las empresas e comprar as ações das empresas? Eu tenho minha preferência, que é comprar diretamente as ações das empresas. Eu creio que dentro de minha estratégia é melhor comprar diretamente as ações, mas também quero saber de vocês. Comentem aqui abaixo se preferem comprar ETFs, como por exemplo os mencionados aqui, ou se preferem comprar diretamente as ações das empresas. Também não se olvidem de inscrever-se aqui no canal e também de contribuir aqui com um like. Sempre é muito importante a interação que vocês tenham aqui com o canal em cada vídeo. E para que se enterem de los novos vídeos que eu publico aqui no canal, podem ativar a campanita e assim YouTube les vai enviar uma notificação quando eu suba aqui um novo vídeo no canal. Nos vemos em los próximos vídeos e um abraço.